Muy buenas, hoy le vamos a hablar de qué ocurrió en Vargas en diciembre de 1999. Esta presentación la haremos con mi compañero Jerry Solano y mi persona Gabriel Rodríguez. Una de las causas de que el estado Vargas se vio implicado en un fenómeno natural no fue por el mismo fenómeno en sí, sino más bien la implicación misma del ser humano que se vio involucrado en el mismo fenómeno natural. En nuestra presentación sobre lo que hablaremos será cómo el estado Vargas sufrió deslaves graves y dañó en gran parte las infraestructuras, seres con vida y también dejó una experiencia trágica en los mismos habitantes del estado Vargas. Para entender por qué sucedió esta tragedia hay que dirigirnos a la cima de la cordillera, a la cabecera de los ríos donde empezó todo. Las intensas precipitaciones ocasionaron 15 días de lluvias torrenciales. Esto ocasionó que las cordilleras no pudieran absorber la cantidad de agua que estaba cayendo en la región, ocasionando el desprendimiento del suelo junto al deslizamiento de roca. Todo el material se convierte en un fluido viscoso, el cual en forma de lodo es capaz de llevar roca de hasta 100 toneladas. Todo el material viene a una altura considerablemente alta y a una gran velocidad vertiginosa. Luego, cuando ese material llega a una zona más baja donde la pendiente es nula, los sedimentos, las piedras, el lodo y la arena son depositados, teniendo en cuenta que un material muy grande se expande por toda la zona, provocando una sedimentación llamada abanico aluvial. La región estaba vulnerable a esta amenaza. Las construcciones y la infraestructura, la zona urbanizada, estaba construida por los canales principales del abanico aluvial. El torrente de roca, agua y el lodo se llevó todo por su paso, provocando así grandes pérdidas. La geografía del estado cambió tanto que se tuvieron que hacer nuevos mapas en toda la región. La superficie aumentó en más de 1000 hectáreas. ¿Cuál es la causa del flujo de detritos y los deslizamientos superficiales? El flujo de detritos y los deslizamientos superficiales son masas deformables con alto contenido de líquido presente entre las partículas, conteniendo una gran variedad de materiales, desde partículas finas hasta grandes bloques de roca y troncos de árboles. Son causados por el exceso de lluvia sobre los taludes, lo que produce una saturación del suelo, además del derretimiento de los glaciares u otros fenómenos similares. La probabilidad de que el flujo de detritos ocurra aumenta cuando la vegetación y otro tipo de protección superficiales son removidos de los taludes vulnerables. En las consecuencias estableceremos que cuando ocurrió la gran tragedia de Vargas, la población se vio sumamente afectada, cuya cifra roza por el 25% hasta el 35% de venezolanos afectados por la tragedia. Esta pérdida generó más de 4.000 millones de dólares, cuya generación se puede ver que fue en los daños de infraestructura y el daño hacia los individuos. En estos daños de infraestructura se encuentran sistemas de aguas colapsadas y las tuberías, que los deslaves generaron un daño grave a estos sistemas automáticos, a lo que conllevó a la búsqueda de agua potable por cualquier medio. Muchas familias quedaron sin acceso al agua potable por varios días, lo que originó brotes de enfermedades. También hubo daños de vivienda en la población debido a las rocas de tamaño considerable que impactaban las estructuras. Estas se vieron altamente aplicadas, donde algunas de estas estructuras llegaron totalmente a la devastación total. El 10% de las casas de la región quedaron destruidas, 300 poblados quedaron destruidos, algunos centros hospitalarios también quedaron destruidos y el servicio eléctrico quedó muy afectado, lo que en algunas zonas quedó afectado hasta por 3 meses. Y por último, casi toda la vialidad del estado queda destruida. Entiéndase por pérdida en la vialidad de transferencias, que fue lo que el corrimiento de lodo y el arrastre de las rocas que provocó el abanico aluvial fue una de las consecuencias que dejó bloqueadas las autopistas y cualquier otra vía de transporte automovilístico. El impacto que tuvo la tragedia en la sociedad fue devastador. Las cifras de damnificados fueron de más de 130.000. Más de 13.000 familias abandonaron el estado Vargas después de la tragedia. 30% de los centros educativos quedaron afectados. La cifra de fallecidos es de 10.000 a 50.000 personas. No hay una cifra oficial. Explicaremos brevemente cómo se pudo haber reducido el riesgo. En una de las secciones explicaremos el análisis previo del terreno, que sirve como medida de reducir el riesgo y conocer la capacidad de vulnerabilidad
que puede correr una población en caso de que se vea implicada ante tal fenómeno natural. En la diapositiva daremos 3 visiones que ya damos por explicadas en la diapositiva. Una de ellas es verificar cualquier tipo de vulnerabilidad que pueda implicar a la población. Esto consiste en evitar construir los riesgos actuando de forma anticipada. La verificación de cualquier tipo de amenaza en dicho terreno y análisis de escenarios posibles que podrían ocurrir a futuro, controlando la forma de ocupación y uso del suelo a través de una planificación territorial. Y por último, ver qué tipo de riesgo podría resultar en la población después de tener como consecuencia e impacto sobre el fenómeno natural. Una generación de mitigación en la zona prevista del Estado Vargas podría haber reducido una cantidad considerable de riesgo. Un tipo preventivo de mitigación consiste en adelantar medidas y acciones de intervención restrictiva, dispuestas con anticipación y con el fin de que se generen riesgos, así como la construcción de diques en la montaña para prevenir dicho deslave y abanico aluviales. Más construcción de drenajes para expulsar el agua en una localización donde no se va a complicar la vulnerabilidad de la población. La tragedia de Vargas conllevó una serie de sucesos naturales que fueron desafortunados para la población venezolana. Al confrontarlos y no tener medidas de seguridad implementadas en sí sobre su propia vulnerabilidad, se vio altamente en riesgo de cómo sucedió en ese tiempo. El hecho que nos informemos sobre los temas específicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo hace que nos dé conocimiento del tema sobre qué hacer y actuar sobre este tipo de situaciones para que hacia futuro se puedan reducir los riesgos que provocan estos fenómenos naturales. Con todo lo que hemos explicado, damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.